Y ciertamente estuve aquí hace unos 5 años atrás, quizás, o 6. Estuvimos en las primeras veces que visité este estado, aquí en este país, pude compartir la palabra con los hermanos de Nueva Esperanza. Así que bueno, hoy vamos con el segundo tema, el primero para los que hoy se están anexando. Así que vamos a la materia que nos ocupa y vamos a tratar hoy un tema muy especial porque lleva como título como el principio. Y siendo que este es el principio, digamos, de la serie semanal, pues vale la pena que empecemos por el comienzo, ¿no les parece? Vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, que es nuestro texto guía. Y vamos a ir al libro de Mateo. Evangelio según Mateo, y vamos a ubicarnos en el capítulo 19. Capítulo 19 de Mateo. En Mateo 19, Jesús va a enfrentar una de las tantas veces que él debatió con personas, especialmente que querían desacreditarlo, que querían dejarlo mal, eran sus enemigos, ¿verdad? Filosóficos, religiosos. Y dice aquí en el capítulo 19 de Mateo, comenzando el verso 1, que sucedió que Jesús, cuando terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y lo siguieron grandes multitudes y lo sanó. Entonces vinieron los fariseos, verso 3, tentándolo, es decir, probándolo, tratando de tenerle una trampa. Y le dijeron, ¿es permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entiéndase aquí repudiar, divorciarse de. Es una pregunta muy actual, ¿no les parece? El tema del divorcio sigue siendo un temazo. Para muchos, para la mayoría, realmente el divorcio es un trauma, es una experiencia muy difícil. En algún momento hablaremos sobre eso durante esta semana. Pero es algo tan difícil que han llegado algunos especialistas, terapistas, a decir que existen dos tipos de personas, los que se han divorciado y los que no. Porque los divorciados como que llegan a ser una especie, por la experiencia que viven, por los traumas que experimentan, etc. Así que el divorcio realmente es algo complicado. Esta pregunta de Jesús, o que le hicieron a Jesús, hoy sigue sonando en las paredes de muchos templos, en muchos lugares sigue sonando ese tema. Él respondiendo les dijo, ahora la respuesta es más interesante que la pregunta. Jesús le responde, ¿no han leído ustedes que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿No han leído eso? El que los hizo al principio. Atención a esta palabra porque es clave para lo que vamos a ver, es clave en esta discusión de Jesús con los fariseos y es clave para la comprensión del tema de hoy. El que los hizo al principio. Entonces dijo, por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿Cuántos aquí son casados? Levanten su mano. ¿Les suenan estas palabras? A lo mejor el pastor que te bendijo la unión, o el sacerdote, donde quiera que te casaste, a lo mejor dijo palabras como estas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Yo he hecho varios matrimonios y en oportunidades he repetido también estas palabras, sobre todo cuando tomo de la mano a los dos recién bendecidos por la oración, y entonces los presento delante de la congregación y digo, les presento a la familia fulano de tal, los dos apellidos, lo que Dios juntó jamás lo separe el hombre. Y la alegría, algunos aplauden y toda la emoción, ¿no? Y ojalá esa emoción durara más tiempo. Entonces dice aquí, así que ya no son dos, sino una sola carne. Le respondieron entonces, Jesús está
un principio de vida muy importante que tiene que ver junto con la familia. Y le dijeron, ¿por qué entonces Moisés ordenó dar carta de divorcio? Y ahí viene la trampa. ¿Por qué la trampa? La trampa está en colocar a Jesús, para algunos un desconocido maestro, para nosotros no, ¿verdad? Jesús, lo máximo, el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Pero en este tiempo que Jesús está presente en la tierra, se está dando a conocer para mucha gente, para la mayoría, es un desconocido. Es un maestro que parece que está enseñando cosas nuevas, vamos a ver qué tal. Y tiene un buen grupo de enemigos también, que no están de acuerdo para nada con su filosofía y su enseñanza. Así que están colocando a Jesús frente a quién. ¿Frente a quién? ¿Contra quién lo están comparando? Con Moisés. Oh, Moisés sí que es bien conocido, ¿verdad? Moisés es el gran legislador de Israel. Es el gran libertador. El que sacó a Israel, el que sacó a los judíos de tierra de Egipto. El que los liberó. Simón Bolívar para los venezolanos. Martí para Cuba. Washington para los norteamericanos. Es el libertador. Así que por supuesto que es conocido Moisés. No solamente los ha liberado, pero también, como les acabo de decir, es el legislador. Es decir, fue el que le entregó las leyes a la nación. Así que Moisés es muy importante. No solamente por eso, sino que Moisés además tenía la peculiaridad, la particularidad de hablar cara a cara ¿con quién? Con Dios. Así que en la mentalidad judía, Moisés es tan alto, está tan exaltado que está por encima de los ángeles. Para el judío promedio, Moisés es superior a los ángeles incluso. Así que cuando le preguntan a Jesús, ¿qué te parece, Señor? ¿Se puede divorciar? ¿Nos podemos divorciar o no? Ellos no querían saber o ser enseñados por Jesús. Querían confrontarlo con Moisés. Cuando Jesús dice, no hay divorcio. No hay divorcio. Jesús dice, el que los hizo al principio, los juntó y no los debe separar el hombre. Entonces, ¿por qué Moisés? Y aquí viene la respuesta otra vez. Interesante, como toda la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar o divorciarse de sus mujeres. Pero, al principio, no fue así. Oh, qué interesante. Al principio, por eso el tema de hoy es, ¿cómo al principio? Sucede que las instituciones, toda institución, toda organización, con el tiempo, parece cumplir aquella ley de la termodinámica que dice que todo tiende al caos. Todo tiende al desorden, todo tiende a desmejorar. Entonces es muy común que usted diga en cualquier momento en una institución, cualquiera, una organización, una escuela, es que antes no era así. ¿Lo ha escuchado? Cuando esto comenzó, era de esta manera, se hacía de esta otra, se hacía de esta forma. Ahora es diferente. Y generalmente decimos que es diferente para referirnos a que es mejor o peor. Peor que antes. Entonces, se ha deteriorado esa institución. Se ha deteriorado esa organización. Hemos olvidado cómo fue al principio. Porque sucede que cuando se funda la institución, se establecen justamente los fundamentos, que los llamamos también principios. Es que la palabra tiene un uso diverso, pero apunta a lo mismo. Los principios. Entonces Jesús dice, ¿cómo fue al principio? En pocas palabras, Jesús quiere llevar a sus oyentes y por extensión a nosotros, los beneficiarios de esta lectura, a regresar al principio de las cosas, donde está la idea original. ¿Dónde está la idea original? Porque si nosotros salimos alguna vez del Edén,
representados en Adán y Eva, salimos del Edén por causa del pecado, la redención se trata de regresar nuevamente a ese plan original de Dios. Entonces vale la pena que nosotros, como gente de familia, como gente casada, como gente de hogar, le preguntemos a Dios, consultemos en este texto sagrado, ¿cómo fue al principio? Vamos a ir al libro de Génesis, tiene que ser, ¿verdad? Porque si vamos a ir al principio, vamos a ir entonces al libro de Génesis para saber cómo fue el principio, porque ciertamente Génesis es el libro de los principios, el libro de las primeras cosas. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es un relato de lo que en teología se llaman etiologías, es decir, las primeras cosas, cómo comenzaron, cómo se iniciaron. Y vamos a ir al capítulo 1. Capítulo 1 de Génesis, vamos a ver cómo comenzó todo. El capítulo 1 relata brevemente la creación, cómo Dios creó las cosas. Y justamente comienza por esa palabra, en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y viene relatando allí día por día, día tras día, cómo Dios trajo el mundo, nuestro planeta Tierra, a la existencia. En un periodo literal de 6 días continuos. Pues la palabra Yom, que usa allí para día, es una palabra que se refiere a un día literal, como la dividimos nosotros ahora, en 24 horas. Una tarde o una noche y un día. Entonces es una creación literal. Nosotros los cristianos, los creacionistas, aceptamos y creemos en una origen de la vida de la mano de Dios. ¿Vale? No pensamos, no creemos que nuestro origen sea otro, que sea el azar, que sea el Big Bang y finalmente el azar, obrando a través de millones y millones y millones de años. Respetamos a los que tienen esa fe, porque creer eso también necesita fe, o mucha fe. Yo creo que ellos tienen más fe que nosotros, ¿saben? Es más fácil creer que un ser inteligente trajo a la vida algo tan complejo como es el ser humano, por ejemplo, como son las plantas, como son la simple ala de una mariposa, que aparentemente es simple y es tan compleja a la vez. Es mucho más fácil creer eso que creer que pudimos llegar aquí por casualidad. Alguien dijo que creer que somos producto de la evolución o de una gran explosión es como creer que usted puede poner una dinamita debajo de un montón de leña, explotarla y esos pedazos, astillas de madera salen por el aire, ¿verdad? Por causa de la explosión, y entonces caen organizadamente y construyen una cabaña. Sola. Cualquier científico, cualquier persona dice, pero eso es imposible. Bueno, más o menos eso plantea la teoría de la evolución. Que por casualidad se juntaron los átomos, se juntaron las moléculas y estamos aquí. Pero nosotros aceptamos el relato de la palabra de Dios como un relato verdadero, como un relato auténtico, aunque hoy se esté poniendo en tela de juicio la veracidad de este relato. Para nosotros sigue siendo un relato fidedigno de una creación literal en 6 días. Amén por eso. Creer eso es importante porque depende de todo lo demás, porque estamos hablando de el principio de las cosas. En el versículo 26 viene una creación muy especial. Ya ha pasado el 5.º día, estamos ahora en el 6.º día de la